Gracias por vir a esta nova sesión dos Nudos do Ateneo, que hoxe trata un tema de enorme relevancia para todos, como é a crisis económica. A verdade é que a estas alturas non sabemos os ciudadanos si se trata dunha verdadeira crise económica, reducción dos niveles de actividade da economía dun país, si é unha crisis financiera, cando menos así empezou, ca quebra de Lehman Brothers, que así aparece como crisis da deuda soberana, do sistema bancario, etc., ou si é unha crise política derivada da falta de axuste das institucións políticas aos novos escenarios económicos, globalización, países emerxentes, etc. E a carencia de un liderazgo que encauce a resolución dos problemas. Seguramente se trata un pouco de... Pero o que sí é certo é que a ciudadanía está a sufrir as súas consecuencias a través de niveles de paro insoportables, reducción dos ingresos medios e do conxunto das prestacións sociales e dos servicios públicos básicos, que carece de información fiável e suficiente que lle permita situarse diante do futuro que asoma con enormes incertidumbres. Non vamos a resolver estas carencias esta noite, pero sí que o Ateneo de Santiago quere introducir ao longo deste novo curso as intervencións de diferentes expertos e profesionais de prestixio que nos podan dar elementos de comprensión da situación que estamos a vivir e a súa evolución futura, e tamén a proporcionar unha esperanza de que, cando menos a medio plazo, isto ten arranxo, antes de que a cita do célebre economista John Maynard Keynes seña unha realidade, aquelo de, ao longo plazo, todos mortos. Nesta ruta que queremos levar adiante, vai intervir hoxe o profesor Xosé Antonio Redondo. Xosé Antonio Redondo naceu en Lugo hai xa algunhas décadas, non vou a decir cantas, 6 décadas, doctorándose en Ciencias Económicas con premio extraordinario na Universidade de Santiago, donde desempeña desde hai xa moitos anos a cátedra de Economía Financiera. Foi, por tanto, xa nos seus cargos académicos director do Departamento de Economía Financiera e Contabilidade, vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas Empresariales, e ven impartindo docencia en cursos e másters ao longo das distintas universidades españolas, que están cheias. A súa vida universitaria longa só foi interrumpida por un período de tempo entre 1995 e 2005, que foi nomeado director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, que diría desenrolando unha tarefa enormemente importante, moi seria, e dende logo que deixou o listón naquele entonces moi alto. Académico numerario da Real Academia de Ciencias Económicas e Financieras de España e membro da American Finance Association. Ten publicados, o digo a efectos da seguinte reflexión, ten publicados libros como A Introducción a las Finanzas de la Empresa, o Modelos de Análisis y Valoración de Proyectos de Inversión, así como innumerables artigos como a empresa frente aos mercados de futuros, os mercados de opcións. He participado en proxectos de investigación como titulado Análisis de Eficiencia do Mercado Bursátil. Escudiño estes traballos, estes libros, estes artigos, porque en definitiva estamos en presencia dun destacado experto financiero que coñece ben eso dos mercados, tan omnipresentes e poderosos hoxe, no momento actual,
así tamén como bon coñecedor das bases na que se asenta o sistema financiero nacional e internacional, polo que estamos seguros de que a súa intervención, feita cun fondo sentido universitario, vai a servirnos moito para amosar as debilidades e as contradicións nas que se move o mundo entre a realidade, os feitos, e as que se definen na teoría financiera. En verdadeiro termo, permitideme, quero subliñar que para mí personalmente é unha enorme satisfacción poderlo presentar hoxe en Quim, xa que despois de compartir con él anos na docencia universitaria neste campo das finanzas, non sei se quedarme ca súa sabiduría, co seu rigor profesional e científico ou a súa bonomía. Sin dúbida, me vou a quedar cas dúas cousas. Graciñas pola túa disponibilidade e benvido a Ateneo Social. Moitas gracias. Evidentemente, as valoracións son fruto máis da amistade que de outra cousa. Entón, bueno, tomenas entre comillas, porque bueno, creo que o que sí fixemos ao longo da vida, ou intentamos, en un traballo de alguma forma intenso, de alguma forma con moita ilusión, sobre todo cando non empeza na universidade, pero tamén se vai a falar aquí de as frustracións. E as frustracións que moitas veces conleva pois esa ilusión con que un empeza, comeza a vida universitaria, moitas veces se vai transformando no tempo. Non saben o bonito que explicar teoría da inversión financiera. Eu disfrutei moito con un enano. Non saben como quedan os alumnos prendidos cando les explica que un pode gañar cartos cando as cousas baixan. Cando un traballa en mercados de opcións e pode ver como hai que xugar a que un valor baixe para ganar, realmente a xente queda prendada. Realmente todas as operacións de cobertura, todas as operacións relacionadas con carteiras, con inversión financieras, realmente un mundo espectacular. Os libros son unha maravilla das matemáticas, son unha maravilla do inxenio para, de alguma forma, intentar controlar os mercados, pero ao longo da vida, cando vai pasando un borde a raíces, é un pouco que pretendo enseñar aquí. Como de unha economía financiera pasamos a que realmente esa modelización, ese control que queremos ter, realmente fracasa e intentamos volver ao que é a raíz de todo o noso benestar, a raíz do que en moitas ocasións despreciábamos, que o análisis da empresa, o análisis financiero clásico, que nos deixábamos pois atraer por ese mundo tan impresionante que era o mundo dos mercados financeiros. Ben, teño bastante material, espero non cansarles moito, e, bueno, intentarei asustar bastante, un pouco abrir máis o diálogo porque traigo aquí. Pero, bueno, intentarei deprisa un pouco. En primeiro lugar, les ponía aquí para que fueran lendo un texto de Carlo M. Cipolla, da Universidade de California, Berkeley, un profesor universitario, que poden encontrar este traballo Alegroma non tropo en internet facilmente, e que fala sobre a estupidez humana. Creo que é unha lección de humildade, é unha lección realmente do mundo que vivimos, e creo que é moi clarificadora do que foi o motor financiero, en que quizá esa non fora a intención do autor. Ben, en principio nada nuevo bajo el sol, es decir, crisis. Hemos tenido crisis a lo largo de la historia para dar y tomar. Empezamos con el crack del tulipán,
quizá primer crisis documentada, que nace del hecho, bueno, el hecho circunstancial de que el fruto del tulipán tiene una plaga y se producen tulipanes exóticos que se venden a precios multimillonarios. La especulación fue tan brutal que los precios se multiplicaron por miles. De pronto dejaron de valer y la gente perdió verdaderas fortunas. Las quiebras de la Compañía de los Mares del Sur, a las que me referiré más tarde, porque tiene su anécdota. Y el banco de John Law. John Law era un taur de taberna que acabó siendo ministro de Finanzas en Francia y creó un gran banco, y de alguna forma fue la primera persona que intentó regular los mercados financieros. Tuvo una aportación en el campo de las finanzas bastante interesante en muchos aspectos, pero al final acabó quebrando y llevando a la ruina a cientos de personas, entre ellos un célebre personaje. ¿Qué vamos a hablar del 29? Pues bueno, el 29 es la gran crisis, y es una crisis parecida a algo que ahora veremos de esta crisis. Después de los empachos y siempre viene la dieta. En la crisis del 29 de pronto todos nos dimos cuenta, todos se dieron cuenta de que había que regular esto porque la especulación estaba incontrolada. El crack del 19 de octubre, la primera crack de la era informática, donde modelizaciones sistemáticas de actuaciones condujeron a que todos los ordenadores mandasen las mismas órdenes y generasen pues, caídas de hasta el 22,6% en un solo día, o el crack ruso montado sobre grandes expectativas y que también tiene relación con uno de los grandes fracasos que veremos a continuación de la economía financiera. La burbuja de Internet, donde el Nasdaq, que por cierto presidía un señor bastante conocido, no de aquella, pero ahora sí, que se llamaba Madoff, pues era su presidente. El 11 de septiembre que nos trajo, pues bueno, realmente el ataque brutal de las Torres Gemelas, y donde el índice Dow Jones tampoco perdió mucho, un 7,3%, pero realmente supuso un parón, y yo creo, desde mi perspectiva, que supuso el inicio de esta crisis que nosotros tenemos ahora al bajar los tipos de interés. Enron y WorldCom. ¿Por qué es famoso Enron? Fundamentalmente porque hizo caer el prestigio sistemático, el prestigio de todas las auditoras de las grandes empresas. Es el primer fracaso y donde desaparecen las fundamentales auditoras o se reconfiguran, porque evidentemente demuestra que la auditoría realmente estaba al servicio de la empresa y por tanto sus garantías eran prácticamente nulas. Y por último, la crisis de la subprime, de las hipotecas basura, que realmente es el origen de todo lo que en este momento estamos arrastrando y que intentamos de alguna forma controlar. La crisis de 2008 se produce, como ya decía, el 11 de septiembre. Es una crisis que hunde la moral, que de alguna forma las autoridades en Estados Unidos se ven obligadas hasta cierto punto a bajar los tipos de interés a límites increíbles, y de alguna forma con ello se reactiva la producción, se reactiva, se facilita el crédito, los tipos de interés se sitúan al 2% y la demanda de viviendas y el consumo se dispara a límites increíbles. Un nuevo entorno hipotecario, tipos muy bajos de márgenes. ¿Cuál es la solución de los bancos? Incrementar el número de operaciones. Para incrementar el número de operaciones, evidentemente, se relajan las condiciones, créditos para todo el mundo, y automáticamente se mantiene el volumen total de negocio, porque reduzco el margen pero multiplico por número de operaciones y mis resultados se vienen manteniendo. La vivienda se hace más asequible, en el caso de España, caso que vivimos. ¿Por qué pagar un alquiler si la compra de vivienda me sale más barato y además es desgravable? Y estas son las consecuencias de un modelo donde los plazos se incrementan. Pensemos nosotros, más o menos, cuando podíamos, qué requisitos teníamos para comprar una vivienda en el año 90, donde nadie nos daba el 100%, donde los plazos eran aproximadamente de 10-12 años,
y donde nosotros teníamos que hacer frente a intereses situados en algún caso por el 15 o 16%. Y además, si no teníamos garantías, automáticamente algún familiar tenía que acudirnos. Nada de lo que vivimos en torno a 1990, perdón, a partir de 2008. El ratio de esfuerzo de las familias, evidentemente medido por la parte que corresponde a la amortización del préstamo hipotecario y el salario medio, se redujo sustancialmente. Pensemos que en el año 90 aproximadamente era el 60,5 frente al año 95, que bajó al 36%, y al 2004 el 24%. Un ratio de esfuerzo asumido en la adquisición de vivienda se sitúa razonablemente en torno a un 30%. Pues bajamos por debajo del 24%. ¿Qué pasó con todo esto? No solo en España, sino en todas partes. Se crearon los famosos que habrán oído. Es decir, realmente la crisis ha venido a aumentar la cultura financiera de todo el mundo. Nadie sabía hace escasos años que era un CDO. Pues un CDO simplemente era la acumulación de hipotecas que los bancos realmente colocaban a terceros, y esos terceros compraban a un determinado precio y vendían en una sucesión piramidal que al final nadie controlaba sus características. Por supuesto, las agencias de calificación que cobraban por esa información precisaban o cobraban grandes beneficios derivados de esa valoración, y como se delegaba la calificación, los bancos se desentendían absolutamente de la creación de sus productos. Al mismo tiempo se aseguraba por si aquello fracasaba, y el seguro pasaba de mano en mano hasta que una empresa llamada AIG, American International Group, realmente llegó a ser el último asegurador, es decir, el de cobertura de último recurso. Bien, esta empresa, cuando se inicia la crisis, nada más y nada menos que tuvieron que el Estado, en Estados Unidos, el gobierno americano tuvo que aportar 152.500 millones de dólares para su rescate. Su hundimiento hubiera sido el colapso absoluto de todo el sistema financiero. Bien, el juego de paso de la patata caliente llegó a hacer imposible a cualquier persona saber dónde finalmente recaía el riesgo. Y ese era el esquema. Se compra una casa y se monta un mundo encima de él, un mundo evidentemente ficticio, de papel. Es decir, yo pensé que nosotros simplemente comprábamos una casa. Detrás de nuestra casa, detrás de nuestra hipoteca, se han montado una serie de productos financieros que han crecido exponencialmente, no solo como productos financieros, como CDOs, sino opciones sobre CDOs, coberturas de riesgo sobre opciones de CDO, opciones sobre coberturas de riesgo de CDO. ¿Y todo esto por qué? Porque si yo soy un agente mediador, ¿por qué cobro? Por el resultado. El cobro es por el número de operaciones que realizo. La clave está en el número de operaciones de intermediación, que es lo que hace rentable este negocio para algunos, evidentemente. No para los últimos, que siempre son los que pagan todas las circunstancias. Bien, llegamos aquí, entonces llegamos a la etapa de lo que yo digo, mi frustración como estudioso de las finanzas. Dediqué muchos años a las finanzas y sobre todo al ámbito de la teoría de la inversión financiera. Y realmente es muy instructiva, es muy amena, es muy divertida, pero al final uno siempre se queda con ciertas dudas de si realmente su orientación no hubiera sido mejor dedicarnos más a las finanzas de toda la vida, a las finanzas de la empresa. ¿Qué son las finanzas? A mí me gustan dos definiciones. Una definición es de Robert Sarnoff, que fue un ucraniano que fundó la National Broadcasting Company, la NBC, y dirigió durante muchísimos años la RCA. Las finanzas son el arte de pasar el dinero de mano en mano hasta hacerlo desaparecer. Pues ocurre. Desde en el mercado que se llama del aire, ocurre, nadie sabe. Uno compra acciones, valen 100, está muy contento, valen 200, 300,
pero de pronto valen 50. ¿Y dónde va todo? Pues bueno, pues esas son las finanzas. Alguien ha ganado. Y también las finanzas, como el tiempo devora a sus hijos, lo hizo Honoré de Balzac, fundamentalmente porque fue un gran, evidentemente, un hombre extraordinario, pero en el mundo de los negocios fue un fracaso absoluto. Siempre, cualquier negocio que emprendió le llevó a la ruina. Las finanzas, como el tiempo devora a sus hijos. Hay dos fechas claves en las finanzas. 1929, que como decía antes es una etapa de depuración de excesos anteriores, todo el mundo está de acuerdo que no se puede especular, todo el mundo está de acuerdo, y hay dichos muy famosos que señalan: cuando oigas al lechero o al kiosquero y a la portera a hablar de la bolsa, huye de la bolsa. Es decir, la crisis del 29 realmente lo que al final llevó a todas las autoridades es la necesidad de regular, algo que estamos ahora mismo planteando todo el mundo. Se vuelve a la empresa como verdadera fuente de riqueza, al análisis intrínseco de los valores, la posibilidad de negocio, la innovación desarrollada en las empresas. Esa es nuestra apuesta real. Eso es lo que tenemos a lo que dedicar nuestros recursos, a lo que dedicar nuestros ahorros, no al negocio del aire. Y se inicia, por supuesto, una etapa extraordinaria de fuertes regulaciones para controlar el sistema. Otra fecha clave es 1977. Markowitz publica un artículo extraordinario, selección de carteras, donde analiza la rentabilidad de riesgo asociado a valores, y simplemente lo que recoge de forma científica es algo que popularmente se conoce ancestralmente como no pongas todos los huevos en la misma cesta. Ese modelo, que también hay otro de diversificación que se recoge del Talmud. Talmud aconsejaba a todo buen hombre dividir su dinero en el comercio, la tierra y tener parte ahorrada. También es un ejemplo de diversificación. Por tanto, Markowitz no inventó nada, ahora modelizó realmente el sistema de funcionar las carteras. Es el nacimiento de la teoría de la inversión financiera y nacen las nuevas estrategias de negocio que van a dar lugar al diseño de nuevos productos. ¿En qué se basa todo esto, todo ese montaje? Se basa en la hipótesis de mercados eficientes. Somos seres racionales a la hora de tomar nuestras decisiones y, por tanto, siempre buscamos maximizar la utilidad. Consideramos que la información es transparente y que alcanza a todos y que es accesible a todo el mundo. Sobre esta base podemos simular nuestro comportamiento. Nada más erróneo. Segundo modelo fundamental, el modelo de evaluación de activos de capital. Todo está en equilibrio en el mercado. Cualquier movimiento fuera de la línea de equilibrio que definen Sharpe, Lindner y Moslin, que les permitió obtener el Premio Nobel de Economía, está de alguna forma temporalmente fuera de ese equilibrio. Si está muy alto, al final todo el mundo lo quiere, su precio sube, su rentabilidad baja. Si está muy bajo, nadie lo quiere, su precio baja, su rentabilidad sube. Permítanme que les martirice con la piedra filosofal del modelo de valoración de activos de capital. Los mercados se mueven a lo largo de esa línea. Entonces, siempre nosotros tenderemos, o todas las acciones, o todos los productos financieros, tenderán en equilibrio. Bien, ya ven ahí que aparecen muchos garabatos matemáticos, pero fundamentalmente de ahí les traigan una cosa que se llama beta, porque beta se convirtió en uno de los que llamamos griegas del argot financiero de los nuevos máster del universo, que llamaban aquella serie de películas de la bolsa de Nueva York. Años 70, Black-Scholes y Merton, arrojados por teoremas, disculpen la palabreja, de cálculo íntegro diferencial estocástico, constituyeron el equipamiento tecnológico que permitió de alguna forma, o que se convirtió en el argot de cualquier intermediario financiero de mercados. Es la época de las griegas. Es decir, no hablábamos de una acción o de un producto financiero, la empresa, los valores de la empresa, el nivel de endeudamiento,
etcétera, etcétera, su capacidad de nuevos proyectos, su dividendo histórico, etcétera, etcétera. Hablábamos de su beta, cobertura delta, riesgo gamma, lemma de Ito o simulación de Monte Carlo. ¿Quién no compra una acción cuyo riesgo gamma baje por debajo de 0,3? Todo el mundo compra esas cosas. Lo malo es que ni los agentes que vendían ese tipo de producto, como los que venden lavadoras, que no saben ni de qué van, pues evidentemente nos venden una lavadora, su objetivo es vender miles de lavadoras y el resultado después les trae significado. Podías tener un riesgo gamma ideal, te vendían el producto porque aquello era extraordinario, pero al final te encontrabas con que te vendían aire también. Merton, y cito a Merton especialmente, decía en aquel momento, Merton, premio Nobel de Economía, decía en aquel momento, no existe otro modo de bregar con la complejidad de la opción como producto financiero. Los modelos matemáticos tienen sentido intuitivamente y parecen funcionar en la práctica.